los martes estamos acostumbrados a viajar a Darregueira, en la provincia de Buenos Aires. Allí nos encontramos con un colaborador de nuestro programa que, bueno, nos hace disfrutar de sus investigaciones, de sus estudios, de su conocimiento. Generalmente hemos ido trazando un recorrido sobre la presencia nazi en la República Argentina. Partimos de antes de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, cómo fue la relación de nuestra República Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Llegaron aquí algunos jerarcas nazis que luego fueron descubiertos y capturados. Bueno, de todo esto hemos ido hablando con Rubén Seminari y hoy nos va a llevar a conocer un lugar que queda aquí muy cerca del Alto Valle, está en la provincia de Río Negro, se llama Paso Flores. Es una localidad que fundaron alemanes que salieron de allí, de Europa, de su pueblo natal, luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que nos vamos a ir a Darregueira, allí nos vamos a encontrar con Rubén Seminari. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Con calor por acá también, un día casi de verano hoy, con 30 grados, un poquito más, la verdad que un día muy cálido tenemos por acá hoy. Sí, ha llegado, bueno, son varios días, son varios días los que vamos a tener de temperaturas muy cálidas, luego veremos qué es lo que sucede, aquí nos ha anticipado un poco el viento patagónico, pero bueno, estamos ya entrando en un periodo más estival. Sí, acá preocupado porque estamos en un momento muy importante que es la floración de los trigos y estamos en un momento de sequía importante, así que si no llueve en la próxima semana, con los vientos y el calor que estamos teniendo, la verdad que puede llegar a impactar muy negativamente tanto en la producción de trigo como de cebada, que son muy importantes acá en esta zona. Así que bueno, estamos preocupados mirando los pronósticos y esperando que se produzca el milagro de la lluvia, ¿no? Bueno, ahí en tu zona, cuando hay tanto calor, ¿se pueden producir tormentas o no? Sí, pero tenemos un año climático bastante raro, ha llovido poco para lo que va del año y las expectativas de los pronosticadores no son buenas en lo que resta del año, así que bueno, estamos con mucha ansiedad esperando que se forme la tormenta y que precipite. Pero hay un pronóstico para fin de semana o los primeros días de la semana que viene, esperemos que se concrete en la bendita lluvia, ¿no? Rubén, bueno, hablando de agua, hay una localidad en la provincia de Río Negro, en el departamento de Pilcanilleu, que se llama Paso Flores, está muy cerca de lo que es el río Limay, que une o separa a las provincias de Neuquén con Río Negro. ¿Por qué esta noche has elegido ir a ese lugar? Bueno, es muy conocida la historia de Chile, de Colonia Dignidad, ¿no? Donde un grupo de alemanes vinieron con un líder muy relacionado al nazismo como fue Schaffer y que armó una comunidad cerrada que decíamos el otro día que estuvo relacionada con la dictadura de Pinochet, que tuvo fabricación de armas, que tuvo un centro de represión. Bueno, un origen similar de alemanes venidos después de la guerra argentina sucedió en Paso Flores. Con connotaciones muy distintas, ¿no? a la que tuvo Chile, pero bueno, con algún paralelismo en la forma como vienen y cuál es el objetivo, ¿no? En una ciudad alemana que se llama Pforzheim, una ciudad que quedó muy devastada después de la guerra, había un grupo de personas muy religiosas que estaban después de la guerra con disconformidad respecto a las iglesias tradicionales, ¿no? La iglesia católica, la iglesia luterana, que se estaban alejando de la palabra de Dios de alguna manera y que salían de la misa, digamos, y después tenían una vida muy terrenal alejada de la palabra de Dios. Y ese grupo estaba pensando en formar alguna comunidad aislada del resto de la sociedad donde puedan cumplir la palabra de Dios tal cual, literal, como está en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Una vida relacionada a la naturaleza, con trabajo, con vida comunitaria, donde la idea era que no haya riqueza, sino lo básico para poder vivir,
y esperar la segunda venida de Jesucristo. Esa era un poco la visión que tenía este grupo, que se denominaba el Cordanier, y justamente porque su líder religioso, su predicador, digamos, era don Guillermo Cordier, o Willy Cordier, como lo conocían dentro de la comunidad. Cordier en su juventud había sido parte de las juventudes hitlerianas, con tantos jóvenes en Alemania, algunos por convicción, otros víctimas de todo el sistema de propaganda, el sistema educativo que ocurrió en Alemania. Se había afiliado al partido nazi, después aparentemente renunció al partido nazi por allá en el 1937, fue parte de las Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas Alemanas, fue parte de la ocupación de Francia, siendo asistente del comandante de la ocupación en París. Y bueno, después de la guerra se vuelca de lleno a esta vida como predicador, y con un grupo importante de seguidores. Entre esos seguidores, por supuesto, todos habían vivido la guerra, había muchos que eran veteranos de guerra, y empiezan a buscar un lugar en el mundo donde puedan estar con la posibilidad de llevar adelante sus propias creencias, ¿no? Así es que publican en la revista, en el diario Time en Inglaterra, un pedido de la búsqueda de un lugar en el mundo donde necesiten gente para trabajar, que ellos estaban dispuestos a irse. Eran un grupo de 100 personas aproximadamente. Y bueno, acá hay algunas versiones que alguien leyó en el Time esta nota y que le mandó una carta al grupo diciéndole que había trabajo en Malvinas, y otros que directamente se comunicó a la gente de la Falkland, de las Islas Malvinas, con ellos. El tema es que hacía falta gente para trabajar en lo que nosotros conocemos como Malvinas, y bueno, hubo una negociación, se hizo como una experiencia, digamos, de llevar alemanes a trabajar a las islas. Calculá que había mucho resquemón entre los ingleses, ¿no? Habían estado peleando hasta hacía 2 años atrás, y 47, 48 empezar a hablar de alguna forma de compartir con alemanes. No era fácil la cosa. Claro. Bueno, ¿Qué cantidad de alemanes eran, Rubén? ¿Qué cantidad de alemanes llegaron a Malvinas? Bueno, la intención de Cordier era llevar 100 personas, pero en realidad le pusieron límites a lo que se quería en las islas, la gente que vaya a trabajar. Entonces, en su primer momento fueron 25 personas. Claro. O 20 personas, perdón, 20 personas, que fueron a la zona, una zona muy conocida por los argentinos, porque está muy relacionada a la guerra de Malvinas. Lo que llamamos Pradera del Ganso o Ganso Verde, muy cerca donde está el cementerio argentino en la actualidad de Darwin. Bueno, a esa zona los primeros 20 que fueron eran gente de bastante edad, o sea, los mayores del grupo, digamos, más de 30 años, que fueron a trabajar sobre todo en la parte de producción ovina, que no tenían experiencia para nada, y algunos hasta fueron marineros en esa zona, hay un pequeño puerto ahí. Y bueno, cayó bien, digamos, la comunidad de Malvinas, que esta gente era muy prolija, era muy responsable del trabajo, que hacían las cosas sin problema. Y fueron, voy a mirar el machete para no olvidarme la fecha, pero llegaron en agosto del 54, 3 de agosto del 54 llegaron a Malvinas, a Pradera del Ganso. Y le gustó a Cordier era parte de ese grupo, entonces quería traer más de su gente. No aceptaban que vengan, por ejemplo, en el grupo había 2 personas ciegas, había algunos lisiados de guerra, no aceptaron que vayan a las islas, porque ellos querían gente que vaya a trabajar. Claro. Y va un segundo contingente, tiempo después, 2 años después, creo que fue, 50 y... Para el otro año, en el 55 fueron, un grupo de 25 personas, en total, había hombres y mujeres, y también fueron 8 niños, creo que había en total. O sea, 45 personas adultas y 8 niños, 53 personas en total fue el contingente. Esas ahí estamos viendo, Rubén, el segundo grupo. Ahí estábamos viendo algunos documentos que vos conseguiste en Puerto Argentino, ¿verdad? En el Museo Británico.
Sí, ahí hace unos años envié un mail averiguando. Yo no manejo para nada el inglés, así que traductor de por medio, y la verdad que me sorprendió la rápida respuesta de la directora del museo ahí de Puerto Argentino, o de Puerto Stanley, como dicen ellos, Tina Ormond, quien me envió un libro escrito al respecto y de fotos que estamos viendo ahí, algunas de ellas. Ese grupo que llega a Puerto Argentino, a Puerto Stanley, esas 25 personas van a hacer un camino que se había destruido durante la guerra, porque hubo un movimiento militar en las islas durante la guerra, en la Segunda Guerra, por la posición geográfica especial que tienen las islas, y entonces tenían que renovar unos 10 kilómetros de camino, y a su vez hicieron una planta de filtración de agua potable y de almacenamiento. Ese fue el trabajo de la escuadrilla del camino, como se la llamaba. Pero el convenio que habían hecho con los ingleses era que les tenían que dejar practicar sus creencias sin ninguna limitación, digamos. Y el problema surge, primero tuvieron problemas idiomáticos, porque no manejaban la lengua, con lo cual se les complicaba mucho el tema de la relación en el trabajo y con el resto de la comunidad, pero eso de alguna forma lo fueron salvando. El tema fue que en un momento las autoridades de la Iglesia Anglicana de Malvinas le piden o le exigen que manden a sus hijos a escuchar los sermones de la Iglesia Anglicana. Y estos 8 niños que había, o no sé cuántos estarían ya en condiciones de ir a la iglesia por la edad, y esto cayó muy mal dentro del grupo, ¿no? Entonces Cordier les pide que les den algún islote donde ir a vivir, que ellos iban a vivir aislados y que iban a seguir trabajando en las islas, pero que querían tener mantener su creencia. Ellos leían continuamente la Biblia, que era su guía de lo que hacían diariamente. No llegan a un acuerdo. Entonces Cordier y otra persona más de su grupo se vienen en el Darwin. El Darwin era un viejo barco que unía a Uruguay con Malvinas, un viejo barco de madera todavía, y se vienen allá en el 56, 57, una cosa así, buscando un nuevo destino para su grupo, no solamente para los 45 que estaban en Malvinas y sus hijos, sino también para los que habían quedado en Alemania, que eran otro tanto o un poquito más. Bueno, están un tiempo en Uruguay, deciden ir a Argentina, ahí estuvieron trabajando un tiempito como ordenanzas estas 2 personas en el hospital alemán, y bueno, ahí logran contactarse con una persona que estaba en el ámbito inmobiliario, un tal Stocker. Stocker le dice: usted lo que tiene que hacer es irse a Bariloche, donde hay una comunidad alemana muy grande, donde vino mucha gente después de la guerra y que seguramente serán bien recibidos, y vayan allá a ver qué es lo que ocurre. Entonces, bueno, vienen a Bariloche. Se habla de que había un bar donde se encontraban muchos de los recién llegados, llamado El Gambrino, creo, donde Cordier, que no hablaba castellano, por supuesto, se para arriba de una mesa y transmite, bueno, que él representa un grupo de gente que están buscando un espacio físico donde venir a instalarse. Y bueno, esto lo ha separado arriba de una mesa en el medio del Gambrinus, y ahí hay un austríaco que estaba relacionado a la Casa Jiménez, que es una casa histórica ahí de ramos generales en Bariloche, que se interesa en el tema, los acompaña y los va a relacionar con doña Corina MacDonald. Doña Corina MacDonald era viuda ya, era una Boers, ella, viuda de MacDonald, y hacía poquito tiempo había perdido a su hijo. Su hijo había sido uno de los voluntarios argentinos en el bando aliado durante la guerra, en la RAF. Había sido condecorado porque piloteando un bombardero sobre Europa había sido alcanzado, y le dio orden al resto de la tripulación que se tire en paracaídas, que él iba a tratar de aterrizar con el avión, y aterrizó, pero tuvo fractura en las 2 piernas. Fue retirado del frente, pero siguió como instructor en Canadá, y después vino a Paso Flores, que era donde estaba la estancia de sus padres, unas 7.500 hectáreas que tenían ahí. Y bueno, era un intrépido aviador, hasta que un día tuvo un accidente y lamentablemente perdió su vida ahí en Paso Flores, que todavía queda hoy un monolito recordando el accidente donde muere este héroe de la Segunda Guerra Mundial de la RAF, MacDonald.
doña Corina, después de la muerte de su hijo, decide vender, justo llegan este grupo de alemanes interesados, les gustó el lugar, pero tenían un problema, no tenían plata para comprar el campo. Viejo problema. Claro, la intención está, pero la plata es escasa. Dicen que fueron a Buenos Aires, tomaron relación con el gobierno de la época, y lograron que los conecten de alguna forma con una banca inglesa que les facilitó el crédito, y la garantía que ellos pusieron era que la gente que estaba en Malvinas se iba a quedar en Malvinas como garantía del pago del crédito. Entonces se le dan la plata y compran Paso Flores. Paso Flores tenía un generador, tenía unas buenas construcciones, era moderno para la época, y en ese momento era el paso obligado para ir a Bariloche. Había una balsa en el lugar, en Paso Flores, Claro. había una escuela, había un jefe de correo, había policía, era un pequeño poblado, digamos, ¿no? Y bueno, esta gente llega el 3 de octubre de 1958, llega el primer contingente, que vienen algunos desde Malvinas y vienen algunos desde Alemania, y llegan a ser un grupo de entre 70 y 100 personas aproximadamente. Cuando llegaron, una persona que fue parte de la comunidad después me contaba que no tenían mucho para comer y juntaron vegetales que no conocían, hicieron una suerte de sopa y se intoxicaron la mayoría. No. Y que lo único que hicieron fue rezar esa noche, esperando que todo pase, y bueno, gracias a Dios no tuvieron suerte y no falleció ninguno, ¿no? Después de una tremenda descompostura que tuvieron grandes y chicos, ellos no sabían que eran el yuncho que habían encontrado y el que habían consumido, ¿no? El tema fue que dentro de su seguimiento de la Biblia, que cumplían literalmente, no aceptaban la corriente eléctrica, así que desmantelaron el grupo electrógeno, vendieron un tractor que había y empezaron a trabajar a la antigua usanza, ¿no? Con bueyes, con caballos, y lograron, estaban cerca del Limay, como vos bien decías, y lograron regar 1000 hectáreas, haciendo todo un riego por inundación de alfalfa básicamente, que esa alfalfa después se la recolectaban y básicamente se la vendían al ejército para alimentar caballos. Claro. Y se hacían todo lo que te podés imaginar. Había gente que hacía sombreros, había gente que hacía zapatos, había gente que cosía sus propias ropas. Habían comprado una remesa de ropa de la Fuerza Aérea Argentina, creo, de descarte, entonces muchas veces parecían uniformados porque todos usaban la misma ropa. Y vivían, los que eran solteros vivían en forma comunitaria, y los que estaban casados y tenían chicos con en su propia casa, digamos, tenían una actividad religiosa diaria de leer la Biblia y reflexionar y analizar juntos, y mucho trabajo, ¿no? Se cosechaba con la hoz, se sembraba la antigua usanza con la bolsa y con la siembra manual, se vestía las mujeres hay algunas fotos por ahí con vestimentas muy típicas de Alemania de mucho tiempo antes, y el único que salía de la comunidad era Don Corbier, que era el líder, que tenía en un momento un carro y después llegó a tener una camioneta, un auto, y él iba a Bariloche y hacía las compras en nombre de toda la colonia, y quien negociaba en nombre de la colonia y que se relacionaba en nombre de la colonia, ¿no? Era el líder no solamente espiritual, sino también el líder económico de alguna manera de esta colonia. En la colonia había muchos veteranos de guerra. Yo tengo referencia de uno solo que seguramente fue nazi reconocido en él, pero no creo que haya tenido después ninguna relación con la estructura nazi en Argentina, que era de apellido Hoffner. Hoffner era como uno de los jefes adentro de la colonia. Después de un tiempo se compraron unos campos en la entrada de Bariloche, en Dinahuapi, que era el casco de la estancia del Cóndor, y bueno, Ochner fue a vivir un tiempo ahí. Después volvió a Alemania. En Alemania había sido parte de la guardia privada de resguardo de Adolf Hitler, del Führer, ¿no? Dentro de las SS. Había SS, había veteranos de guerra, pero bueno, básicamente ahí lo que hicieron fue una función, un sueño, digamos, de tener una comunidad religiosa dentro de lo que ellos
consideraban que era lo mejor, esperando la venida de Jesucristo. Tuvieron después algunas diferencias internas, se termina dividiendo esa colonia. Cordier pasa primero por Lago Puelo. El Lago Puelo, te contaba el otro día que ahí se empiezan a formar unas historias interesantes, porque alquilan unas quintas para sembrar frutas finas que eran administradas por otro Guillermo, por Guillermo Roussel, que era el jefe del archivo de la Biblioteca de París, un colaboracionista acusado por tribunales franceses después de la guerra, y que nunca se lo encontró, nunca se lo buscó. En realidad causaba el apellido materno, su apellido en Francia era otro. Y las tierras eran de Lachner. Lachner era el gobernador del Tirol austríaco del nazismo, después de que se anexó Austria, y vivía en Bariloche y tenía campos ahí en Lago Puelo, y esas tierras las terminó cultivando Cordier y su jefe. Después de ahí hay como una nueva división y terminan comprando unas quintas en Cholila, donde terminan construyendo una hostería, el Trébol, que todavía existe, y bueno, queda gente remanente, digamos, de lo que fue esa colonia. Cordier muere allá en los 80, creo que murió, se enfermó, lo atendieron en el Maitén, donde falleció, y está sepultado ahí en Cholila. Y la colonia Paso Flores original tuvo también un tema religioso, así, buscando un nuevo camino, y surgió otro problema, que aparece la construcción de las represas. Cuando llega el momento de la construcción de las represas, justamente las 7.000 hectáreas de Paso Flores estaban en el proyecto de ser inundadas, y bueno, como tal fueron expropiadas, y bueno, quedó una comunidad residual que hoy tienen, se habla Piedra del Águila, pero están más cerca del Picaneusu que de Piedra del Águila, tienen un spa donde reciben todavía hoy a turistas alemanes, básicamente, mostrando cómo siguen produciendo su propia leche, hacen sus quesos, y a su vez tienen un spa con buenas comodidades ahí en el lugar. Así que de esa original Paso Flores no queda nada, inclusive geográficamente, Rubén, porque como sucedió, está bajo el agua. Claro, como sucedió con Pilcanilleu del Limay, también otro pequeño poblado que también fue inundado por la construcción de las represas. Creo que queda alguna parte de lo que era el pueblo de Paso Flores, pero lo que era la estancia de Paso Flores está bajo el agua. Esa más o menos la historia. Yo he conocido a gente que vivió en Paso Flores, y bueno, en algún momento, por ejemplo, tenían necesidades creo, yo no recuerdo si era que sobraban varones y buscaban chicas, o sobraban chicas y buscaban varones, pero bueno, que fueron a la comunidad alemana del Dorado, en Misiones, que hemos hablado en algún momento, y también tomaron contacto con Schaffer y fueron a conocer Colonia Dignidad en la búsqueda de poder traer gente a su colonia, a Paso Flores, cosa que no sucedió, pero sí fueron a conocer Colonia Dignidad, que quedaron, ahí está la foto con cómo se vestían, eso claro. Es en el Lago Puelo, creo. Claro, así que de ese grupo originario, luego de la Segunda Guerra Mundial, nucleados a través de esta religión protestante, ortodoxa, donde rechazaban adelantos técnicos, tecnológicos como la electricidad. De este grupo originario, una parte fue a Malvinas, luego llegan aquí a Paso Flores tras pasar por Uruguay. En Paso Flores se dividen, un grupo pasa por Puelo y termina en Cholila, y otro grupito muy chiquito, bueno, al inundarse las tierras en Paso Flores, hoy podemos encontrarlos en Piedra del Águila, ¿verdad? Sí, así es un spa, no recuerdo cuál es el nombre ahora, a veces son los manantiales el nombre que tiene el lugar hoy, que siguieron haciendo lo mismo, fueron desplazados, digamos, compraron otras tierras o se le dieron otras tierras, desconozco cómo fue el proceso, pero siguieron haciendo lo mismo, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo justamente un hermoso trabajo que hicieron de Argentina Secreta allá en los 90, creo que fue eso, cómo trabajan la tierra, como lo siguen haciendo hoy, ¿no? Ya creo que no queda nadie de las personas grandes originales, sí quedan algunos
de los niños, digamos, que estuvieron en Malvinas, quedan vivos algunas de las personas que estuvieron en Malvinas. Hay, por ejemplo, hay algunas historias muy particulares. Helmut Dillmann, por ejemplo, él fue uno de las personas que vinieron a Malvinas y allí se separaron del grupo porque tomaron una buena relación con los helpers, digamos, como decimos nosotros, con los habitantes de las islas. Helmut era un excelente mecánico y a su vez era muy buen jinete. Entonces participaba, yo no sé qué tipo de actividad de ecuestre había, si eran carreras cuadreras o qué tipo de competencia había, pero bueno, se había convertido en un reconocido participante y por ser buen jinete, ¿no? Claro. Termina regresando después a Alemania, a su pueblo, se casa allí, tiene una hija y lamentablemente su esposa decide terminar con su vida, se suicida y bueno, queda solo con una hija muy chiquita que tenía 5 o 6 años y vuelve a tomar contacto con la colonia y viene a Paso Flores allá en la década del 70 con su hija. Y bueno, su hija hoy vive en la entrada de Bariloche, en Dinahuapi, la que era Paso Flores, que es hoy prestan un servicio al turista, a la gente, vendiendo verduras que ellos producen totalmente en forma orgánica y producen dulces, tienen algunas vacas en ordeña, y bueno, están en la entradita de Bariloche, que era el lugar donde vivió originalmente este personaje que te digo que era un SS que después regresó a Alemania. Claro. Por supuesto que estos chicos no tienen nada que ver con el nazismo, ¿no? Pero bueno, es parte de esta historia. Es probable que haya alguna vinculación religiosa, lo hay en el idioma, con menonitas, ¿no? La forma de vestir, la forma de producir, la forma de lectura que tienen de la Biblia, el rechazo a estos adelantos tecnológicos. Estamos viendo que hay alguna vinculación, hay alguna similitud entre estos grupos que se asentaron aquí en Paso Flores y los grupos menonitas, cuyas colonias, la más cercana la tenemos aquí en Guatraché, ¿verdad, Rubén? Claro, nosotros estamos muy cerquita de Guatraché, estoy claro. A 70 kilómetros de la colonia, pero este grupo te diría que Cordier fue el líder, ¿no? Los otros venían con una historia de mucho más antigüedad, con grupos mucho más numerosos, el tema de los menonitas, con 2 o 3 vertientes también, pero esto te diría que fueron seguidores de Cordier y después yo lo que he logrado, o lo que he logrado ver o escuchar, porque Cordier terminó siendo un hombre doble moral, ¿no? Porque él decía una cosa y hacía otra. Nadie podía salir, pero él salía, nadie podía andar en vehículo, pero él andaba. Era como una suerte como un dios, ¿no? Claro. Yo te digo que Schaffer también tuvo una actitud parecida allá en Chile. En estas cosas se asemejan bastante, ¿no? Y por eso dura. Y creo que hoy el grupo terminó siendo un grupo evangélico, por un grupo noruego que vino después. La verdad que no tuvo como un sismo religioso y terminaron tomando otro rumbo después. Y por hoy creo que son evangélicos. Rubén, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Una última consulta. Las imágenes que hemos compartido, como vos decías, las extrajimos del programa Documentales de la Argentina Secreta, un programa que marcó toda una época desde la actual televisión pública, ¿no? ¿Esas imágenes son anteriores a la inundación de Paso Flores o son posteriores? No, eso tiene que ser la construcción del Paso Flores nuevo, esto que te diga, de lo nuevo. O los manantiales que se llaman Tales Paz. Es la parte nueva. Sí, claro. Sí, porque es de los años 90 esta filmación. No debe haber mucho registro, claro, y no tengo presente la época de la inundación de las represas, pero tiene que haber sido sobre los 80, una cosa exactamente, así. Exactamente. Rubén Seminari, bueno, el martes que viene, quizá con lluvia o quizá después de la lluvia. Nos han quedado un montón de historias sin contar seguramente, pero ahí estaremos la semana que viene, el martes, por si acaso, después de la llegada de esa bendita lluvia para
para el trigo y para la cebada, para los cultivos de allí de la zona de Darregueira. Bueno, veremos un último programa para despedirnos, que yo les agradezco un montón este espacio y espero que haya servido esto de, de recordar algunas cosas o traer a la mesa temas que no son muy conocidos y allí estaremos entonces el martes para agradecerte. Más, ¿no? Agradecerte y cerrar todo este ciclo que ha sido realmente muy enriquecedor. Realmente te agradecemos mucho, Rubén. Un abrazo grande.